¿Qué pasaría si te dijera que una de las plataformas sociales más influyentes del mundo está siendo investigada no solo por el contenido que sus usuarios comparten, sino por aquello que su propia inteligencia artificial genera? ¿Y si te revelara que las autoridades han allanado sus oficinas, mientras la empresa clama que todo es un teatro político? ¿Y si te contara que esta situación, que parece sacada de una novela de ciencia ficción distópica, es una realidad que cambiará para siempre el debate sobre la responsabilidad de las grandes tecnológicas? Prepárense, porque lo que está sucediendo con la plataforma X no es solo una noticia, es un hito crucial en la historia de la inteligencia artificial y la regulación digital. Es un presagio de los desafíos que nos aguardan a todos en el panorama tecnológico de 2024. La fecha clave es el 3 de febrero. Desde Madrid, Europa Press hacía eco de una noticia que había estallado en el corazón de París. La plataforma X, la red social antes conocida como Twitter, calificaba de abusiva una reciente redada en sus oficinas. Un allanamiento que la compañía, a través de sus canales, ha tachado de teatro policial, con motivaciones políticas ilegítimas, defendiendo su postura de forma categórica y afirmando que las acusaciones que motivaron dicha acción eran, a su juicio, completamente infundadas. La IA por sí misma no entiende la ética o la moralidad de las peticiones del usuario, solo los patrones lingüísticos. Cuarto, la vulnerabilidad a la ingeniería de CAMAES. Prompts, maliciosos ***. Usuarios con malas intenciones pueden aprender a formular preguntas que eluden los filtros de seguridad, logrando que la IA genere el contenido que desean. Los propios creadores de estos modelos suelen advertir sobre estas limitaciones, enfatizando que no son oráculos infalibles y que su uso requiere supervisión y responsabilidad. En comparación con otras inteligencias artificiales conversacionales líderes en el mercado, Grok ha sido objeto de debate por su enfoque más desenfadado y su supuesta menor reticencia a abordar temas controvertidos o potencialmente sensibles. Mientras que modelos como los de OpenAI, Google o Anthropic suelen incorporar capas de protección más estrictas para evitar la generación de contenido tóxico, Grok ha sido promocionada, en ocasiones, por su capacidad de tener una personalidad más directa o incluso rebelde. Esto, que podría ser una ventaja en términos de atractivo para ciertos segmentos de usuarios, se convierte en una debilidad crítica cuando el contenido en cuestión cruza la línea de lo legal o ético. La superioridad o inferioridad aquí no se mide solo en capacidad de procesamiento, sino en la robustez de sus salvaguardas éticas y su capacidad para operar dentro de un marco de responsabilidad legal. El impacto de este suceso en la industria tecnológica, particularmente en el ámbito de la inteligencia artificial, es sísmico. Para las empresas que desarrollan modelos de lenguaje grande y plataformas sociales, la investigación sobre X es una llamada de atención ineludible. Este incidente intensifica la presión regulatoria a nivel global, sugiriendo que la era de la autorregulación laxa está llegando a su fin. Los competidores de X, como Meta con sus esfuerzos en el metaverso y Google con sus propios modelos de IA conversacional, están observando de cerca, ajustando quizás sus estrategias de lanzamiento y sus políticas de moderación. El equilibrio de poder podría cambiar, ya que la capacidad de navegar el laberinto regulatorio y demostrar un compromiso ético se convierte en un diferenciador tan importante como la innovación tecnológica pura. Podríamos predecir una cascada de movimientos estratégicos, incluyendo la reevaluación de las arquitecturas de seguridad de la IA, el fortalecimiento de los equipos de moderación y una mayor transparencia en los procesos de curación de datos y filtrado de contenido. La complacencia se ha vuelto un lujo que ninguna empresa tecnológica puede permitirse. Más allá de la propia industria tecnológica, las consecuencias de esta situación resonarán en múltiples sectores. En el ámbito del educación por ejemplo, la proliferación de desinformación generada por IA, especialmente contenido negacionista, plantea un desafío monumental. Los educadores deberán redoblar esfuerzos en alfabetización mediática y pensamiento crítico, enseñando a los estudiantes a discernir la verdad en un mar de información algorítmicamente manipulada. En el sector legal y de cumplimiento este caso es un faro. Aumentará la demanda de expertos en derecho digital y ética de la inteligencia artificial, y las empresas de todos los tamaños deberán invertir en robustas estrategias de cumplimiento normativo para evitar sanciones y litigios similares. Para los creadores de contenido y artistas la cuestión de los deepfakes y la autoría de la IA se vuelve más urgente que nunca. La protección de la imagen y la propiedad intelectual en la era de la IA generativa es un campo de batalla legal emergente, y casos como el de X solo acelerarán la necesidad de marcos claros. Esto cambiará procesos de negocio, desde cómo se valida la información hasta cómo se protegen los derechos de los individuos en línea. En el plano social y ético, este incidente fuerza una reflexión profunda. Plantea dilemas sobre la privacidad especialmente en el contexto de la creación de imágenes sin consentimiento,
Y la seguridad de los usuarios en entornos digitales, donde la línea entre lo real y lo sintético se difumina. La confianza del público en las plataformas y en la inteligencia artificial misma se erosiona con cada escándalo. Otra preocupación clave es la colisión entre la libertad de expresión y la necesidad de proteger a los usuarios de contenido dañino. ¿Dónde se traza la línea? ¿Quién decide qué es negacionista o abusivo? Estos son interrogantes complejos, que no tienen respuestas fáciles, y que requieren un diálogo constante entre tecnólogos, legisladores, filósofos y la sociedad civil. La Ley Europea de Servicios Digitales se perfila como un factor crucial para equilibrar estos intereses en conflicto. Analistas y expertos en regulación tecnológica y ética de la inteligencia artificial han reaccionado con una mezcla de previsibilidad y preocupación ante los eventos en torno a X. Muchos líderes del sector, aunque cautelosos en sus declaraciones públicas para no antagonizar a la plataforma, probablemente verán este caso como una confirmación de la necesidad de marcos de gobernanza más estrictos para la IA. Investigadores independientes y grupos de derechos digitales, como los que han criticado durante años la permisividad de las grandes plataformas, han recibido la noticia con una sensación de «ya lo habíamos advertido». La opinión generalizada se inclina a reconocer que, si bien la innovación es vital, no puede estar exenta de responsabilidad, especialmente cuando la tecnología tiene el poder de amplificar el daño a escala masiva. Existe un consenso creciente de que el «Move fast and break things», el mantra de Silicon Valley, es insostenible en la era de la IK, donde las cosas rotas pueden ser la verdad, la democracia o la seguridad de las personas. La preocupación radica en cómo equilibrar una regulación efectiva sin sofocar la innovación. La comunidad de desarrolladores y los usuarios tempranos de Grok, por su parte, se encuentran en una encrucijada. Mientras algunos defienden la idea de una IA menos censurada como un baluarte de la libertad de expresión, otros expresan una preocupación creciente por la toxicidad y la desinformación que esto puede generar. En foros especializados, las preguntas frecuentes giran en torno a la fiabilidad de la IA, su capacidad para ser jailbreaked o engañada, y la responsabilidad de los ingenieros en el diseño de sistemas que minimicen los riesgos. Este debate interno dentro del ecosistema de la IA es crucial, ya que son ellos quienes en última instancia diseñarán las próximas generaciones de estas tecnologías. Y la presión para integrar la ética desde el principio es más fuerte que nunca. En el corto plazo, los próximos 6 meses verán a X, y probablemente a otras plataformas, redoblar sus esfuerzos en el ámbito de la moderación de contenido y las salvaguardas de la inteligencia artificial. Es de esperar que la empresa anuncie mejoras incrementales en los filtros de Grok y en sus sistemas de detección, buscando aplacar a los reguladores y mitigar el daño a su reputación. Otros productos y servicios basados en IA generativa podrían retrasar sus lanzamientos o añadir capas de revisión humana más estrictas. La adopción en el mercado, especialmente en Europa, podría ralentizarse para aquellas soluciones que no demuestren un compromiso claro con la seguridad y la ética. Las barreras iniciales serán la desconfianza del usuario y la lentitud de adaptación de las políticas internas de las empresas a un panorama regulatorio que cambia rápidamente. A medio plazo, en los próximos 1 a 2 años, esta tecnología y su regulación evolucionarán a un ritmo vertiginoso. Veremos un auge en las IA éticas, con empresas que invertirán masivamente en equipos de IA Red Teaming para buscar vulnerabilidades en sus propios modelos, y en la creación de AI guardrails más sofisticados para evitar sesgos y contenido dañino. Es casi seguro que aparecerán competidores que intentarán capitalizar cualquier percibida debilidad de X en este frente, ofreciendo alternativas que prometan mayor seguridad y transparencia. Las aplicaciones maduras de la IA generativa se centrarán más en soluciones empresariales controladas, donde los riesgos puedan ser gestionados con mayor eficacia. Los obstáculos técnicos a superar incluyen la mejora de la interpretabilidad de los modelos de IA, para entender por qué generan ciertas respuestas, y la capacidad de adaptar rápidamente los sistemas a nuevas formas de manipulación o abuso que inevitablemente surgirán. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una redefinición fundamental de la interacción entre humanos e inteligencia artificial. La gobernanza de la IA será una rama central del derecho internacional y nacional. Veremos la consolidación de estándares globales para la IA responsable, donde la transparencia de los datos de entrenamiento y los mecanismos de seguridad sean tan importantes como la capacidad de generar texto o imágenes. Lo que antes era ciencia ficción, como la capacidad de una IA para influir en la opinión pública a escala masiva o para crear identidades falsas indistinguibles, se volverá una realidad que solo podrá ser gestionada con una colaboración sin precedentes entre gobiernos, empresas y la sociedad civil. Este caso de X es un aviso temprano de esa nueva era. Recapitulemos.
La plataforma X se enfrenta a una investigación formal y un allanamiento en sus oficinas parisinas, acusada de permitir la difusión de contenido problemático generado por su inteligencia artificial Grok y de manipular algoritmos. Esto significa un punto de inflexión en la regulación de la IA, donde la responsabilidad de las plataformas por el contenido generado o amplificado por sus sistemas se vuelve ineludible. En los próximos meses y años, veremos una intensificación del escrutinio regulatorio, una reevaluación de los modelos de negocio basados en la libertad absoluta, y una carrera por desarrollar inteligencias artificiales éticas. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine la autonomía y la responsabilidad tecnológica. La forma en que la información es curada y presentada, funcionará dentro de unos años, será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la manera en que consumimos información y nos relacionamos en línea, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en dar forma a esa transformación de una manera ética y segura. Es una responsabilidad compartida. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias en la sociedad y la economía global. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que desvele el futuro de la tecnología. Este pronunciamiento no es menor. Representa una confrontación directa y pública entre una de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo y las autoridades judiciales europeas, elevando la tensión a niveles sin precedentes en la era de la inteligencia artificial y la moderación de contenido. Este choque no surge de la nada. Se incrusta en un momento de ebullición regulatoria y una preocupación creciente por el lado oscuro de la inteligencia artificial generativa. En el campo de la tecnología, 2024 se ha erigido como el año de la verdad para la IA, donde la euforia por sus capacidades se topa de bruces con sus riesgos inherentes. El timing de este allanamiento, impulsado por la Fiscalía de París, subraya una determinación por parte de las autoridades europeas de no permitir que la velocidad del avance tecnológico sobrepase los marcos legales y éticos. Las reacciones iniciales, aunque variadas, apuntan a una división entre quienes ven una necesaria intervención reguladora y quienes critican una posible extralimitación, dejando claro que las expectativas previas sobre la autorregulación de las plataformas están lejos de la realidad actual. Las implicaciones iniciales son profundas y multifacéticas. Para X, este incidente no solo representa un golpe a su reputación y un drenaje de recursos legales, sino una señal inequívoca de que su modelo de gestión de contenido y el uso de su inteligencia artificial, específicamente Grok, están bajo un escrutinio sin precedentes. Afecta directamente a la alta dirección, con citas a declarar para figuras como Elon Musk y Linda Yaccarino, elevando la seriedad del asunto. Inmediatamente, esto reconfigura el panorama para todas las empresas tecnológicas, al enviar un mensaje claro sobre la creciente severidad con la que se abordará la difusión de contenido problemático generado o amplificado por IA. Cambia la conversación de lo que la IA puede hacer a lo que la IA debería hacer. Para entender la magnitud real de este conflicto, necesitamos retroceder y situar los hechos en una línea temporal más amplia. La lucha contra el contenido dañino en línea no es nueva. Las plataformas sociales llevan más de una década lidiando con discursos de odio, desinformación y material explícito. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial generativa ha añadido una capa de complejidad sin precedentes. En 2018, los deepfakes comenzaron a emerger como una preocupación incipiente, aunque todavía rudimentarios. En 2020, con los primeros modelos de IA capaces de generar texto coherente, la desinformación automatizada se volvió una amenaza más tangible. 2022 y 2023 marcaron un punto de inflexión con la explosión de modelos como GPT y herramientas de generación de imágenes que, si bien ofrecían un potencial creativo inmenso, también abrieron la puerta a la creación masiva de contenido problemático, incluyendo pornografía no consensuada y discursos negacionistas, con una calidad y una velocidad alarmantes. Esta evolución, que ha pasado de la detección manual a la necesidad urgente de soluciones algorítmicas, sienta las bases para el escrutinio actual sobre X y su IA Grok. Mientras tanto, el panorama competitivo ha estado marcado por una carrera armamentística tácita en la moderación de contenido, pero también por enfoques divergentes en la implementación de la IA. Gigantes como Meta y Google han invertido miles de millones en sistemas complejos de detección, empleando ejércitos de moderadores humanos y sofisticados algoritmos para intentar frenar la propagación de contenido dañino. Sin embargo, el enfoque de X, bajo la dirección de Elon Musk, ha sido a menudo más controversial. Desde su adquisición, la plataforma ha reconfigurado sus equipos de moderación y ha apostado por una visión de libertad de expresión absoluta, que,
para muchos críticos y reguladores, choca directamente con la responsabilidad de la plataforma. La introducción de Grok, su propia inteligencia artificial diseñada para interactuar con los usuarios y resumir información, añade una dimensión particular a este caso. Mientras otros competidores son cautelosos con el despliegue de IA generativa directamente accesible al público sin fuertes salvaguardas, Grok ha sido objeto de críticas por su supuesta facilidad para generar o amplificar contenido problemático, poniéndola en el ojo del huracán regulatorio y diferenciando el reto de X de lo que enfrentan otros actores del sector. Adentrémonos en el núcleo técnico para entender cómo la inteligencia artificial, en este caso Grok, podría estar implicada en la difusión de contenido problemático. La base tecnológica de Grok, como la de muchos modelos de lenguaje grande actuales, reside en una arquitectura de transformadores. Esto significa que está entrenada en ingentes cantidades de texto y datos para aprender patrones y relaciones entre palabras e ideas. Su objetivo es generar texto coherente y contextualmente relevante. La innovación clave radica en su capacidad para predecir la siguiente palabra en una secuencia, o el siguiente píxel en una imagen, imitando la creatividad humana. Imaginen que una IA anterior era como un loro muy bien entrenado, que solo podía repetir frases preprogramadas. Grok, en cambio, es como un escritor novel que ha leído miles de libros, y ahora puede componer sus propias historias. El peligro surge cuando los datos de entrenamiento incluyen sesgos o contenido nocivo, o cuando la IA replica o amplifica patrones encontrados en Internet, sin un filtro ético suficientemente robusto. Su bail conocimiento es una amalgama de todo lo que ha consumido, y no todo en Internet es benigno. La arquitectura interna de un sistema como Grok se diseña para la fluidez. Se compone de múltiples capas neuronales, donde cada capa procesa la información de la anterior, refinando la comprensión. Es un sistema modular, con un componente de entrada que interpreta la consulta, un motor central que genera la respuesta y un componente de salida que presenta el resultado. Crucialmente, debería incluir lo que se conoce como filtros de seguridad o guardianes éticos. Estos son módulos adicionales, a menudo basados también en IA, diseñados para detectar y bloquear la generación de contenido dañino, tóxico o ilegal. Sin embargo, estos filtros no son infalibles. Pensemos en ellos como las cerraduras de una puerta. Por muy sofisticadas que sean, siempre hay quienes buscan y a veces encuentran cómo forzarlas. La calidad y la robustez de estos filtros son lo que diferencia a una IA responsable de otra susceptible de ser explotada. Si estos componentes están mal diseñados, son insuficientes o son debilitados en aras de otros objetivos, el sistema es vulnerable a la generación no deseada de contenido negacionista o deepfakes sexuales, precisamente lo que se le imputa a X. El proceso de funcionamiento de Grok es aparentemente sencillo. Se introduce una pregunta o una instrucción, y la IA responde. Internamente, es una danza compleja de algoritmos. Cuando un usuario introduce un prompt, la IA lo codifica, lo contextualiza dentro de su modelo de conocimiento, y luego, paso a paso, predice y genera la respuesta más probable. En el caso de contenido negacionista, por ejemplo, si un usuario plantea una pregunta con una premisa sesgada o una afirmación falsa, una IA, sin las salvaguardas adecuadas, podría, por diseño o por defecto, validar o elaborar sobre esa premisa en lugar de corregirla. Imagine que a un estudiante se le dan solo libros que presentan una visión distorsionada de un evento crucial. Sin una guía o una educación crítica, ese estudiante podría reproducir esa misma historia distorsionada. La creación de deepfakes, por su parte, involucra el uso de redes generativas antagónicas, o GANs, donde dos redes compiten para generar imágenes cada vez más realistas, a menudo sin el consentimiento de las personas representadas. Si Grok, o cualquier IA integrada en X, facilita la creación o difusión de estas imágenes, ya sea directamente o por amplificación algorítmica, entonces los mecanismos de contención han fallado drásticamente, haciendo que la plataforma sea responsable de las implicaciones legales y éticas de esa difusión. Originalmente, Grok fue concebida para una serie de casos de uso ambiciosos y beneficiosos. Primero, la síntesis de información en tiempo real, ***. Esto significa que los usuarios podrían, en teoría, preguntar a Grok sobre tendencias actuales o noticias, y obtener resúmenes rápidos y contextualmente ricos, algo que antes requeriría horas de investigación manual. Por ejemplo, en lugar de leer cientos de publicaciones sobre un evento, Grok podría ofrecer una panorámica concisa, ahorrando tiempo y esfuerzo. Segundo, la interacción conversacional avanzada ***. Grok se diseñó para mantener diálogos fluidos, respondiendo preguntas complejas y participando en conversaciones sobre una amplia gama de temas, algo que antes solo era posible con asistentes humanos. La diferencia es abismal.
transformando la experiencia del usuario de una búsqueda pasiva a una interacción activa. Y tercero, la generación de contenido creativo ***. Aunque no es su función principal, una IA de estas características podría ayudar a usuarios a redactar borradores de textos, ideas para publicaciones o incluso fragmentos de código, democratizando ciertas capacidades creativas. Sin embargo, estas mismas capacidades son un arma de doble filo, pues una IA entrenada para ser versátil y ingeniosa es más susceptible de ser manipulada o de producir resultados indeseados si sus salvaguardas no son herméticas. Pero, a pesar de sus capacidades, Grok, como cualquier inteligencia artificial generativa, posee limitaciones significativas que son cruciales para entender el contexto de esta investigación. Primero, la tendencia a la alucinación ***. Esto significa que la IA puede generar información incorrecta o fabricada con total convicción, sin una base en la realidad, lo cual es especialmente peligroso en el contexto de discursos negacionistas. Segundo, la sensibilidad al sesgo de los datos de entrenamiento ***. Si los datos con los que fue entrenada contienen prejuicios, la IA los reflejará y los amplificará. Tercero, la dificultad para discernir intenciones maliciosas ***.